Vlad Tepes, la historia de un rey sanguinario. Nacido en Rumanía, noviembre de 1431, diciembre de 1476, y más conocido como Vlad el Empalador, en rumano Vlad Tepes, Vlad Dracula III fue príncipe de Valaquia, hoy el sur de Rumanía, entre 1456 y 1462. Fue un gran luchador en contra del expansionismo otomano que amenazaba a su país y al resto de Europa, y también era famoso por su manera de castigar a los enemigos y traidores. Era ortodoxo, aunque posteriormente se convirtió al catolicismo. Vlad Tepes es el fruto de la salvaje guerra que se vivió a principios de la Edad Moderna en los Balcanes, con los turcos dispuestos a conquistar toda la Europa oriental. Conocido por sus enemigos como el Empalador, este sádico príncipe se hizo célebre por su actividad guerrera contra el Imperio Otomano en el siglo XV y por hacer de la tortura un pasatiempo. Su leyenda negra inspiró al escritor irlandés Bram Stoker a convertirle en el Conde Drácula, el más famoso de los vampiros de la literatura. Pero mucho antes de desarrollar esa afición por empalar a sus enemigos, sufrió la crueldad que el Imperio Otomano tenía reservada a los hijos de los nobles cristianos del territorio fronterizo. Hungría, Rumanía, Croacia y otros territorios de raíz cristiana servían de contención a las ambiciones turcas, dando lugar a un conflicto que siguió muchos años después de la caída de este imperio. A modo de garantía, los líderes otomanos ordenaban que los caudillos y nobles cristianos entregaran a alguno de sus hijos para ser trasladado a Estambul como rehenes. Vlad Dracul, de ahí lo de Drácula, que en rumano significa demonio, era un príncipe rumano y padre de Vlad, perteneciente a la Orden del Dragón que se vio obligado a entregar en 1444 a dos de sus tres hijos, Vlad y su hermano Radu. Este tipo de secuestro servía a dos propósitos: asegurarse la lealtad de los caudillos vecinos y proporcionar a los niños una educación favorable a la causa otomana. La educación de Vlad corrió a cargo del propio sultán Murad II. De hecho, el noble rumano recibió el apoyo de los turcos cuando descubrió que su padre, Vlad Dracul, había muerto apaleado y a su hermano Mircea le habían quemado los ojos con un hierro candente antes de enterrarlo vivo. Ambos hechos fueron ordenados por un antiguo aliado de su padre, el conde Juanun Yadi, y por los boyardos, que eran la aristocracia local. La cena roja. Vlad Tepes saca el empalador que lleva dentro. Coronado rey de Valaquia por intercesión del sultán otomano, dedicó los primeros años de su reinado a vengar a su padre con los métodos más salvajes, especialmente contra los boyardos. Sus ojos eran penetrantes y su rostro estaba monopolizado por un prominente mostacho. En un episodio histórico Vlad Tepes invitó a los boyardos a una cena de Pascua en 1459 que, una vez terminada, se levantó de su silla, y en voz alta dijo: «Los reyes van y vienen, vosotros, como nobles que sois habréis visto muchas etapas en este reino, con diferentes reyes cada vez». Y luego se dirigió a un noble y le preguntó: «Vos, noble, ¿cuántos reinados habéis visto pasar desde que pertenecéis a la nobleza?». El noble, un poco extrañado por la pregunta, respondió: «Pues 5 o 6 diferentes, supongo que es algo normal». Acto seguido mandó entrar a sus guardias y aquello se convirtió en una masacre. Mandó empalar a los más viejos, mientras que a los jóvenes los perdonó la vida y los envió a construir diversas fortificaciones, en cuyas obras murieron la mayoría. Y no solo de venganza se alimentaban los empalamientos. Con la intención de borrar la disidencia en sus territorios y rebajar el poder de la nobleza, el conocido empalador realizó ejecuciones masivas a las ciudades que se negaron a comerciar con él o que no querían pagarle tributo. Se calcula que entre 1456 y 1462 mandó ejecutar a más de 60.000 personas por empalamiento y otros métodos de tortura. Dotaba a algunos de estos empalamientos multitudinarios de formas geométricas, y sentía fascinación por crear bosques de picas humanas. Vlad Tepes y los enviados turcos. 1831-1891. Durante la visita de unos embajadores turcos a Valaquia, otros aseguran que eran italianos, los diplomáticos se inclinaron en señal de respeto pero no se quitaron sus boinas frente a Vlad. El caudillo les increpó su actitud y ellos replicaron que era su costumbre y ni siquiera ante el emperador lo harían. Inmediatamente, el cruel rey mandó a sus guardias que les clavasen con estacas el turbante a la cabeza para que de esa manera no se lo pudieran quitar jamás y asegurarse de que los diplomáticos decían la verdad. Está documentado que su forma favorita de matar a gente que, según él, se lo merecía era empalarlos. Muchas veces ataba las piernas del condenado a un par de caballos, los hacían correr y la gran estaca se introducía por su recto atravesándolo por completo.
El empalamiento era una muerte horrible ya que no era una muerte instantánea, sino todo lo contrario, el dolor que sufría la víctima era indescriptible. Si la estaca no atravesaba ningún órgano vital ni causaba una hemorragia, el cuerpo llegaba a estar incluso 2 días empalado y con vida, haciendo que el condenado sufriese una de las muertes más agónicas y dolorosas. Las enormes estacas con los cuerpos atravesados eran clavadas en un enorme campo a la vista de todos los ciudadanos del reino. El extremo de la estaca, la que se introducía por el recto, no la afilaban de forma muy pronunciada para no crear cortes internos y hacer que la víctima no muriese al momento. Estudios demuestran que era posible atravesar a una persona con un poste sin que éste muriera instantáneamente y pereciera a las horas o los días. El empalamiento no era el único tipo de muerte a la que condenaba a sus víctimas. También los quemaba, los mutilaba o los despellejaba vivos. Vlad acostumbraba a comer en el campo justo pegado a la enorme zona de cuerpos empalados. Mandaba que le cortasen los miembros y la cabeza de algunos cuerpos. Le gustaba mojar el pan en un cáliz repleto con la sangre de sus víctimas. Aparte de su crueldad, también fue recordado como un hombre que defendía a su pueblo ante los ataques del ejército otomano. Se caracterizaba por su valentía y honor. Anécdotas de Vlad. Odiaba los robos y la delincuencia en su reino, y estaba en constante lucha contra ello y presumía de haber creado un reino sin delincuencia ni robos. Una de sus actuaciones en su reinado fue cuando la población se quejaba de los continuos robos que sufrían por parte de ladrones y asaltantes en sus territorios, además de los pobres, que según Vlad no aportaban nada al país. Para erradicar esto, organizó un festín en una casa de las afueras de la ciudad, al cual se invitó a pobres, ladrones, tullidos, leprosos, enfermos y pordioseros, y las grandes viandas y el vino estaban por doquier. Cuando ya todos estaban bien servidos de comida y borrachos de vino, Vlad se presentó con su guardia en la casa y preguntó a todos los allí reunidos si querían una vida sin privaciones ni preocupaciones y que todos los días se dieran festines como aquel, a lo que los mendigos y demás personas respondieron que sí y que había sido el mejor día de sus vidas. Vlad mandó a sus soldados que cerraran todas las puertas de la casa y prendieran fuego sobre ella. Nadie quedó con vida. Eliminó la pobreza acabando con los pobres. Esto se fue repitiendo con todos los mendigos en cada comarca de su principado. Llegaron a morir cerca de 4000. Esta anécdota está considerada por muchos como diferente. Según ellos, los invitados al festín eran bandidos de la zona, no pobres y enfermos. El siguiente grupo con el que quiso acabar fue el de los gitanos. Reunió a los 300 de una comarca, mandó que asaran a los 3 líderes para que los demás se los comieran o, a cambio, se alistaran al frente turco, si no, todos serían asados. Los gitanos optaron por lo segundo. El comerciante honrado. Un comerciante se presentó en su castillo para denunciar que le habían robado una bolsa de monedas de oro. Vlad le dijo que volviera al día siguiente. Vlad mandó recuperar la bolsa con todas las monedas y una más. Cuando el mercader retornó al día siguiente, los ladrones y todos los miembros de sus familias estaban empalados en el patio del castillo. Frente a ellos, Vlad en su trono y la bolsa robada. Entonces el empalador le pidió al comerciante que contara las monedas de la bolsa, para comprobar si faltaba alguna. El aterrorizado extranjero las contó cuidadosamente y musitó finalmente. Sobra una. Vlad le contestó. Id con Dios, comerciante, tu honradez te ha salvado. Si hubieras intentado quedártela, habría ordenado que tu destino fuera el mismo que el de tus ladrones. Las caravanas de comerciantes. Unas caravanas de comerciantes alemanes en su ruta desde Serbia hasta Hungría no pararon en Valaquia a comerciar con Vlad. Este, al enterarse de la falta de respeto hacia él y su pueblo, mandó capturar las caravanas y asesinar a los 600 comerciantes que las componían exceptuando a 2. A uno de ellos le sacó los ojos y al otro le cortó la lengua y los hizo volver con las cabezas de los comerciantes a Serbia. La copa de oro. También puso en una fuente de la plaza de la capital de Valaquia, Targovite, una copa de oro para que todo el mundo bebiera en ella, pero aquel que la robara se sometería a la justicia del príncipe. Durante los años de su reinado nadie osó robar la copa de oro. El voivoda Dan. Otra de sus acciones fue la muerte al voivoda usurpador Dan. Este había intentado derrocar a Vlad. Tras su fracaso, y después de ser capturado, Vlad lo mandó ejecutar, no sin antes obligarlo a cavar su propia tumba y asistir a sus propios funerales. Ocurrió en 1445. La mujer holgazana. Vlad se encontró con un hombre trabajando en el campo que parecía falto de mujer por el aspecto de sus ropas. Al preguntarle si no estaba casado, este le dijo que sí. Vlad hizo traer a la mujer y le preguntó qué hacía en sus días, y ésta le dijo que lavar, hacer el pan y coser.
Señalando a las ropas de su marido, Vlad no le creyó y decidió empalarla a pesar de que el marido afirmaba estar satisfecho con ella. Luego obligó a otra mujer a casarse con este hombre no sin antes amenazarla con el mismo destino si no cuidaba bien del campesino. Los dos monjes. Dos monjes fueron al castillo de Vlad. Cuando éste les preguntó qué les parecían los empalamientos, uno de ellos respondió que hacía muy bien en hacerlos, pues era una misión divina castigar el crimen, mientras que el otro lo condenó. Uno de los monjes fue empalado y el otro fue recompensado. Según las versiones tradicionales rumana y rusa, premió al honesto y empaló al que lo alabó. Los monjes mendigos. Cuando Vlad fue de visita a un pueblo de Valaquia, vio cómo dos monjes le pedían limosna. El príncipe les preguntó por qué pedían limosna si podían vivir sin penurias colaborando en cualquier iglesia, y estos le respondieron que mendigando podrían saber si iban a entrar o no en el reino de los cielos, a lo que Vlad sin más miramientos, les mandó empalar y les dijo que así sus dudas quedarían resueltas de inmediato. El terror como arma. Cuando el ejército otomano decidió aniquilarle, infiltró a enfermos de la peste y el tifus en las tropas otomanas, causando numerosas muertes a su enemigo. Los turcos avanzaron hasta la misma puerta de la capital, Tirgoviste. Allí contemplaron como fuera de las murallas había más de 20.000 cuerpos empalados. Prisioneros turcos y propios ciudadanos balados. El líder otomano, Mehmed II, al ver aquel bosque de empalados, antes de retirarse dijo: no podemos luchar contra un fantasma, no podemos luchar contra el hijo del demonio. Esperemos una mejor oportunidad. Los años finales de El Empalador. Vlad Tepes dejó en 1459 de pagar tributos al sultán. Junto a los ejércitos de Hungría, el Empalador encabezó numerosos ataques contra el Imperio Otomano. Fue tal el terror desatado entre los turcos por estas incursiones que buena parte de la población musulmana de Constantinopla abandonó la ciudad por miedo a que fuera conquistada por Vlad. Así y todo, el sultán Mehmed, famoso por arrebatar Constantinopla a los bizantinos, contraatacó en 1462 con un ejército de 150.000 hombres, y tomó la capital de Valaquia. Ante tan multitudinario ataque, Vlad huyó por un pasadizo secreto hacia Transilvania, para pedir apoyo al rey Matías Corvinus, pero lo arrestaron de inmediato. Su mujer y su hijo, antes de ser atrapados por los otomanos, decidieron suicidarse. Vlad estuvo prisionero de 1462 hasta 1474. Durante su estancia de prisionero consiguió ganarse la gracia del rey Matías, y este le ofreció un trato. Vlad recuperaría el trono pero a cambio debía casarse con su hermana. Vlad recuperó el trono de Valaquia en 1476. Murió en una batalla contra los otomanos en diciembre de ese año cerca de Bucarest. Unos dicen que fue asesinado en combate por su propia guardia. Otra versión cuenta que por soldados boyardos que luchaban en su ejército, los cuales irónicamente también habían sido responsables de la muerte de su padre. El sultán turco ordenó que lo descuartizaran y se llevaron su cabeza como trofeo a Constantinopla, donde se colocó en una estaca para no dejar lugar a dudas sobre la suerte de su temido enemigo. Sus restos fueron enterrados en Esnagoz, una isla monasterio cerca de Bucarest. Hasta aquí la historia de Vlad Tepes. Quizá haya sido el rey más sanguinario de la historia debido a su peculiar manera de acabar con sus enemigos y con los que, a su parecer, le faltaban al respeto. Me despido una vez más y si os ha gustado darle like y suscribiros. Un saludo y hasta la siguiente historia.